Dios te bendiga, amado hermano, Dios te bendiga, amada hermana. En esta noche te damos la bienvenida a este estudio. Estamos en el capítulo 10 de Daniel, casi en la culminación del estudio de este libro tan importante para la hora espiritual que nosotros estamos viviendo. Eh, Comenzamos con este capítulo 10 del libro de Daniel. Un capítulo que nos abre el telón para que nosotros podamos entender 7 cosas importantes en relación a este capítulo. Primero, vamos a entender el constante y creciente conflicto espiritual entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien por el dominio del planeta Tierra, lugar donde en un futuro cercano Dios hará su morada. Esa es la contienda que ha habido a través de los siglos. Satán es un usurpador. Y él siempre ha querido usurpar el lugar de Dios y no ha cesado en su empeño y ha desatado su furia contra Dios, contra sus seguidores, usando toda la fuerza que tiene y todo lo que tiene a mano en contra de Dios, pero sabemos el fin que le depara al enemigo. Número 2, vamos a entender la realidad de unos poderes espirituales siniestros que luchan contra Dios, que luchan contra la iglesia, que luchan contra el bien. Número 3, la estructura y posiciones estratégicas de las fuerzas del mal con el fin de controlar la tierra. Estamos observando en esta hora, en este mismo momento que nosotros estamos viviendo. Número 4, la necesidad y eficacia del ayuno y la oración. En los últimos años, últimamente el ayuno ha ido perdiendo su eficacia y también la oración, porque nos hemos salido del orden bíblico. Recuerde que Dios ha establecido, tiene ya por escrito, la manera de cómo nosotros le tenemos que servir, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que ayunar. Está establecido para que nuestra oración y nuestro ayuno sea eficaz. Nosotros tenemos que hacerlo en el orden bíblico. Y número 5, el deseo de Dios de hacer saber a los redimidos la naturaleza de los conflictos espirituales. El apóstol Pablo escribe que no debemos ignorar las estratagemas del enemigo para que él no nos gane o no nos lleve ventaja. Por lo tanto, es el deseo de Dios, el deseo del Espíritu Santo en esta hora, hacer saber a cada uno de nosotros la naturaleza de cada conflicto que nosotros lidiamos. ¿Cómo nosotros podemos entender la naturaleza de ese conflicto? Abriendo nuestro oído espiritual a lo que el Espíritu Santo quiere decir a las iglesias en esta hora. A lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, para nosotros entonces poder entender la naturaleza del conflicto que estamos lidiando en el momento. Número 6, el deseo de Dios de hacer saber a los redimidos su plan presente y futuro. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre esto. Que hay un deseo en el corazón de Dios de hacernos conocer tanto sus propósitos en el momento presente como en el futuro. Y número 7, lugar y posición que ocupan los redimidos en medio de este conflicto. Tú y yo, amado hermano, estamos en medio de este conflicto. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos cuál es el lugar que nosotros ocupamos. ¿En qué posición estamos en medio de este conflicto espiritual? Y esa son, ¿verdad? Estos
7 puntos que queríamos discutir para que nosotros podamos entender este capítulo. Y comienza diciendo el capítulo 10, en el verso 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Daniel ya estaba en una edad avanzada cuando tuvo esta visitación celestial, que ocurrió más o menos en el año 536 a.C. Tendría más o menos alrededor de 90 años, ya entrado en una edad anciana. El imperio babilónico había declinado, siendo sucedido como un acto, como un juicio divino, un acto del cielo, una intervención del cielo, como un juicio a la corrupción moral y espiritual. Estos, conjuntamente con los persas, los medos, asumieron el dominio de este vasto imperio, resaltando a los persas en poderío a los medos. Ciro, rey de los persas, ocupa un lugar de prominencia, no solo en la historia secular, también en la bíblica, y no solamente por sus conquistas y poderío militar, también porque fue un instrumento usado por Dios para dar cumplimiento a la palabra profética. En el capítulo 25, el profeta Jeremías había profetizado la cautividad del pueblo judío por 70 años y su retorno a su tierra. Y el profeta Isaías, casi 200 años antes, esto lo habíamos discutido en clases anteriores, había dado nombre y la misión del monarca pagano como un emisario del cielo que favorecería la vuelta del remanente para reconstruir el templo de Dios. O sea que el Espíritu Santo había revelado no solamente que había un instrumento, sino también había revelado el nombre de este instrumento, este monarca pagano. ¿Quién se habría de convertir en el instrumento que Dios usaría para que su pueblo volviera a su tierra? Vemos aquí en esta gráfica del rey Ciro, la historia secular, reconocido como Ciro el Grande, y en unos hallazgos arqueológicos encontraron las palabras grabadas: yo soy el rey Ciro. Este monarca, en esta imagen que vemos aquí, ostenta una simbología completamente pagana. Sin embargo, fue usado por Dios para hacer volver al remanente judío a su tierra. Y hemos estado hablando de la soberanía de Dios para llevar a cabo sus planes con los seres humanos. La palabra conflicto se define como combate, lucha, pelea, un enfrentamiento armado. Y a Daniel se le dijo que la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Está hablando del conflicto espiritual que había en los aires. ¿Qué envolvía este conflicto espiritual? Que la voluntad y propósito de Dios se habría de comunicar a uno de sus siervos. Satanás entonces reúne todas sus fuerzas, sus agentes, para impedir que esta voluntad y que este propósito fuera comunicado. ¿Por qué quería impedirlo? Porque cuando la voluntad y el propósito de Dios nos es comunicado, le llamamos ventaja al enemigo. No nos llenamos de miedo. No nos sobrecoge el espanto. Y estamos en paz y tranquilidad porque sabemos que Dios tiene el control de los eventos, las circunstancias y de los tiempos, que los tiempos están en sus manos. Y también porque había planes con la nación del pacto. ¿Cuál es la nación del pacto? Pueblo de Israel. Esto es lo que envolvía este conflicto espiritual. Por consiguiente, se requería de alguien, de un hombre en la brecha,
que con una voluntad férrea se interpusiera entre las fuerzas del mal para echar mano a aquello que por gracia era concedido a los humanos. Recuerde que todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. Entonces, Dios demanda de un hombre, de una mujer, que se metan en la brecha, ¿tá? Y como habló a través del profeta Ezequiel, de que al no haber un hombre que se metiera en la brecha, que se interpusiera entre la ciudad y él para que Dios no la destruyera, Dios no lo encontró. Por lo tanto, el juicio vino sobre aquella ciudad, aquel pueblo pecaminoso. Entonces, si esta voluntad férrea se interpone entre las fuerzas del mal para echar mano a aquello que por gracia es concedido a los humanos, el plan de Dios prosigue, el plan de Dios se cumple. Entonces, ¿cuál era lo más importante, el fin, lo más importante de la develación de este plan? La redención de la raza humana. Y en esa revelación se le iba a hacer a Daniel, estaba envuelta la redención, el plan redentor que Dios ha ido desarrollando a favor, en pro de la raza humana. Conflicto espiritual de los hijos de Dios no solamente se circunscribe a estas circunstancias específicas de este siervo de Dios. Este conflicto envuelve toda la vida del ser humano. Es importante, amado hermano, amada hermana, que usted entienda esto. Que envuelve toda la vida del ser humano. ¿Qué queremos decir con toda la vida del ser humano? Hay fuerzas espirituales que batallan contra su salud. Fuerzas espirituales demoníacas que batallan contra su matrimonio. Fuerzas espirituales del mal que batallan contra sus hijos, contra nuestro país, contra la ciudad en que vivimos. Es una guerra, es un conflicto grave y aparece claramente ilustrado en el capítulo 12 de Apocalipsis y en el capítulo 12 de Efesios, de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Lea con detenimiento este capítulo 12 para que entendamos qué es lo que envuelve, qué es la fuerza motriz de este conflicto. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a quien él llamaba a su hijo amado, en el capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos viendo ahí el conflicto. Pelear la buena batalla de la fe, de lo que nos ha sido legado, de lo que hemos recibido, ese glorioso evangelio de Jesucristo, de la promesa de la vida eterna que tenemos que echar mano, a la cual hemos sido llamados cuando hemos hecho profesión delante de muchos testigos. Continúa el versículo 2 del capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. La naturaleza del conflicto. Dijimos que cuando hablamos de conflicto hablamos de batalla, de pelea, de pugna, que no es otra que de una naturaleza espiritual, requiere entonces unas armas espirituales. No es con espada, no es con ejércitos, no son con armas carnales, no es con la ciencia de la psicología, no es con psicología, no es con argumentos humanos, no es con escritos humanos. Las armas espirituales del creyente para lidiar en el conflicto que es espiritual nos aparecen detalladas en la escritura. Por eso es importante leer la escritura.
para nosotros apoderarnos de estas almas. Estas almas entonces son reagrupadas en una posición de guerra espiritual cuando las conocemos. Cuando nos ponemos en posición de guerra, tenemos que conocer y tener estas armas en nuestra mano. Esta posición de combate aparece ilustrada en la Biblia como la posición que asumió Daniel. Dice este verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea que estuvo en posición de humillación y ruego. Y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Estamos hablando aquí que hubo negación propia, abstinencia de los apetitos carnales, hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, este anciano, siervo de Dios, estuvo en medio de este conflicto, peleando esta batalla, en medio de la brecha, para que el mensaje del cielo pudiera llegar, porque habría de beneficiar a los seres humanos. Estuvo en esta actitud de negación propia, de abstinencia de los apetitos carnales, hasta que sintió que había ganado la batalla, hasta que sintió salir triunfante en el conflicto. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio cuando salimos triunfantes en medio de los conflictos. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo da una definición más específica del conflicto espiritual en su carta a los Efesios. Leemos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la definición más específica del conflicto espiritual que lidian los hijos de Dios en esta hora y cómo salir triunfantes. Usted tiene que seguir estas directrices, paso a paso. Tiene que seguirlas. Y nos da los pasos aquí el apóstol. Primero hay que fortalecerse en el Señor. No en nuestras propias fuerzas. No en estratagemas humanas. No en mensajes de motivación. No en consejos psicológicos. Es en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo. Y luego sigue diciéndonos que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Es de la única manera que podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted tiene que orar todos los días, todos los días, todos los días. Dios ordenó al pueblo que tenía que sacrificar 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Eso es lo menos que usted tiene que orar. Esa es la tipología envuelta en ese mandamiento, por lo menos 2 veces al día. Daniel oraba 3, por eso estaba preparado para resistir. Entonces nos sigue diciendo el apóstol, porque nuestra lucha no es carnal, no es contra sangre y carne, son principados, son potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de enfermedad, espíritu de lujuria, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, demonios de violencia, huestes espirituales que quieren destruir la tierra, quieren destruir el país, los hijos que están en las regiones celestes.
Entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Es de la única manera que podemos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, podemos estar firmes. Entonces, ¿estamos firmes cómo? Con esta armadura. Con nuestros lomos ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, hablándole a las almas. Sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe que tanta falta nos hace en esta hora. Porque hemos sido acondicionados, estilo ATH. Meto la tarjetita y tengo lo que quiero. Pues mire, con este escudo podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación, sentir la seguridad de que yo soy salvo cuando Satán venga con sus ataques. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. He sido redimida, he sido redimido. Tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y orando, que es lo que no le gusta a los cristianos. ¿Cómo orar? Nos dice aquí cómo es que hay que orar. Súplica, clamor, con lágrimas. Preocupándonos de que lo hagamos con toda perseverancia. Recordándonos de los amados del Señor, de la iglesia de Cristo. Continúa diciendo este capítulo, verso 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Muchos alegan que esta visión fue una visión de Jesús antes de su encarnación, porque la descripción hecha tiene un paralelo o una semejanza a la que hace el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Personalmente no creo que haya sido una visión, una aparición de Jesús, porque este mensajero pidió ayuda al arcángel Miguel en medio del conflicto espiritual que había para que el mensaje pudiera llegar a Daniel. Entonces, entendemos que no es Jesús, porque si hubiera sido el poderoso Jesús, no hubiera tenido que haber pedido ayuda a Miguel, porque los demonios tiemblan solamente con la mención de su nombre. Satán tiene que retirarse a la presencia del majestuoso Jesús. Quiere decir que no podía haber sido Jesús. Tuvo que haber sido un ángel, un mensajero del cielo, quizás un arcángel o un querubín, no sabemos, pero era un mensajero del cielo, que entiendo que no era Jesús. ¿Por qué entonces Daniel lo ve con esa gloria? Bendito Jesús. Lo ve con esa gloria porque los ángeles portan y emiten la gloria recibida por el resplandor de la gloria de Dios. Y de la misma manera que el rostro de Moisés resplandecía, brillaba, porque estuvo expuesto al resplandor de la gloria de Dios, este probable ángel emitía entonces la gloria de Jesús. Fue por eso que Daniel hizo esa descripción de este mensajero. Bendito Dios. Continuamos con el verso 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie,
porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aleluya. Está hablando de estos días, amados, que estamos viviendo. De este terrible conflicto espiritual que estamos envueltos nosotros, que está envuelta nuestra familia, que está envuelto nuestros hijos, los días difíciles que nos ha tocado vivir. Mi hija me relataba un sueño que tuvo hace unos días atrás, donde iba caminando por un camino bien difícil, tortuoso. Llega frente a un río, pero en ese río estaba atravesado por un puente, había un puente. Y ella comenzó a subir y a caminar por ese puente. Y veía como hordas de demonios querían atacar. Se querían lanzar sobre ella con furia. Pero ella pudo caminar y pudo atravesar por ese puente hasta llegar al otro lado del río. Cuando llega al otro lado del río, seguía el camino pedregoso y difícil, pero vio a Jesús, al majestuoso Jesús que estaba parado. Y el majestuoso Jesús, el amor de nuestras almas, nuestro amado, aleluya, le habló, le dio unas palabras y le dijo, prepárate, porque los días que vienen son bien difíciles. Son días bien difíciles. Pero en el momento más difícil será el rapto de mi iglesia. Yo vendré por mi iglesia. Prepárate. Son mensajes que están llegando del cielo a los escogidos en los 4 puntos cardinales de la tierra, alrededor de este globo terráqueo. El Espíritu Santo está dando los últimos mensajes porque el Espíritu Santo ya está haciendo su retirada de la tierra, de la misma manera que la gloria de Dios abandonó el templo cuando Ezequiel fue llamado y se le mostró las abominaciones que había en el templo. Cuando se le mostraron aquellas abominaciones, entonces el profeta ve cómo la gloria de Dios comienza a salir y se va. Y cuando Dios abandonó el templo, lo que vino fue un juicio terrible sobre aquella nación. Cuando el Espíritu Santo haga su retirada, su ministerio termine aquí en la tierra, es terrible lo que viene, amado amigo, amado hermano. Es terrible. Por eso es que el gemir del Espíritu es profundo. Hay un llanto que sale desde lo más adentro del Espíritu Santo por esta humanidad que está perdida sin fe y sin esperanza y que está al borde de un precipicio. Por eso tenemos que apresurarnos, llevar la palabra, regar la palabra, porque el tiempo ya casi se termina y pronto sonará una trompeta y Dios recogerá a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra y los reunirá y serán arrebatados, porque hay promesa en la Escritura de que serán librados de la hora de prueba que viene, sobre todo los moradores de la tierra. Bendito Dios. Ahora, vamos a ver 2 aspectos para nosotros poder ser receptores de lo que Dios quiere decirnos a nosotros, del mensaje divino. Primero, estar atento a las palabras. Y cuando hablamos de estar atento a las palabras, todo lo que envuelve es que tenemos que agudizar el sentido auditivo espiritual.
La insistencia del Espíritu, cuando leemos el libro de Apocalipsis, de oír lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias, es un llamado para que tú y yo agudicemos nuestro oído, nuestro sentido auditivo espiritual, para poder oír la voz de Dios. Porque lamentablemente muchos creyentes han ido dañando su oído espiritual, porque están escuchando cosas que no deben de escuchar, están viendo cosas que no deben de ver, y han ido contristando el Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo se agudiza el oído espiritual? Mira, se agudiza cuando los refinamos en el silencio con Dios, cuando nos encerramos en el cuarto, allá en el closet, entramos en una comunicación, en una comunión directa con Dios. Cuando hablamos de este silencio de Dios, generalmente estamos hablando de los desiertos espirituales. Dios lleva a sus hijos al desierto para que puedan escuchar su voz, porque de otra manera no la escucharían. Desiertos libres de ruido, de la cacofonía típica de este mundo bacanal. Estos desiertos son generalmente lugares preparados por Dios para afinar nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar su voz. Número 2, estar sobre nuestros pies. Eso fue lo que se le dijo a Daniel: está atento a las palabras, ponte sobre tus pies. Lo mismo se le dijo al profeta Ezequiel: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué es ponernos sobre nuestros pies? Es estar en posición para oír la voz de Dios, porque a veces no estamos en posición de escuchar su voz. Estamos ensimismados en otras cosas. Y estar en posición para oír la voz de Dios, como cuando el soldado asume esa posición protocolar para recibir las órdenes de su comandante. Esa es la manera de nosotros estar en pie delante de Dios para poder escuchar su voz. Vamos a ver que desde el momento que los hijos de Dios claman y disponen su corazón para tener acceso al trono, Dios oye. Como se le dijo a Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón, llegó la oración, llegó tu petición ante el trono y la respuesta salió. Aleluya. Las fuerzas espirituales del mal se estaban interponiendo. Eso sucede también con nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué hay oraciones sin respuesta? Porque estoy segura que muchas personas de la audiencia quizás digan: he orado muchas veces y no he recibido respuesta, o tengo esta oración tantos años y no he recibido respuesta. Pues déjame decirte que no hay oraciones sin respuesta. Lo que hay son cristianos que no están en la posición para recibir la respuesta que ya ha sido enviada y batallar para que ésta llegue. No luchan. No luchan de la manera que lo hizo Jacob. No luchan de la manera que lo hizo Daniel. Conflicto de 3 semanas, pero se mantuvo hasta que la respuesta llegó. Y eso nos sucede a nosotros. Jacob tuvo que luchar toda una noche por una bendición. Y no soltó a aquel ángel hasta que la bendición no llegó. Entonces, lo que el Espíritu nos quiere decir es que no nos cansemos, no nos detengamos, luchemos. Luchemos porque ya la respuesta ha sido enviada. Tenemos que apoderarnos de ella para poder ser receptores y decir: la tenemos que batallar en medio del conflicto. La naturaleza del conflicto que lidió Daniel duró 21 días. Mire, 21 días. Sin este siervo de Dios comer. Sin bañarse, porque dice que no se pasó ungüento por su cuerpo. Sin bañarse. Sin tomar alimento delicado. Bendito Dios. Estuvo en medio de ese conflicto hasta conquistar
Porque cuando peleamos las batallas espirituales, tenemos que pelearlas en la posición y con la certeza de que vamos a ganar el conflicto. De otra manera, el enemigo nos llevaría ventaja. Este conflicto que lidió Daniel fue un conflicto bélico espiritual a nivel cósmico. Legiones de ángeles que saturan los aires. Bendito Dios. Estaban interviniendo para que la respuesta no llegara. Pero Miguel agrupó entonces, Miguel, el que comanda los ejércitos del cielo, este ejército de guerra que Dios tiene, aleluya. Pues mire, reunió legiones de ángeles que, comandadas por él. Estas legiones de ángeles tuvieron que salir al socorro. Pues un príncipe siniestro había agrupado sus fuerzas bélicas en una batalla campal con el fin de impedir que el plan de Dios fuera revelado. Y este era nada menos que el príncipe del reino de Persia, un ángel caído, de alto rango que ejercía dominio de aquel territorio. Y este ángel caído era el que se estaba interponiendo al emisario celestial que venía con la respuesta. Y no solo este principado de Persia, también el de Grecia, que como centinela se erigía en aquel lugar para impedir que los propósitos divinos se realizaran. Ya tú entiendes, amado hermano, la naturaleza de nuestros conflictos, de nuestras batallas espirituales. Sigue diciendo el verso 15, mientras me decía estas palabras. Estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Que el ángel estaba actuando con la autoridad del cielo. Por eso le impartió fortaleza al siervo de Dios. Y este no es el único momento que aparece registrada la existente lucha espiritual entre los ejércitos de Dios y los del infierno. Si usted lee la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, la historia de Israel, va a ver que durante la conquista de Canaán no solo fueron movilizados los poderes angelicales que desde el cielo fueron enviados contra principados y demonios, también Dios movilizó una nación, la nación de Israel, que se lanzó a la conquista del lugar que Dios hará su morada. Y la hora en que vivimos te ha movilizado a ti y me ha movilizado a mí. Dios ha estado movilizando su iglesia en medio de este conflicto espiritual que estamos viviendo, donde lo que está en juego son las almas de los hombres. Peor aún en estos últimos días, las almas de los niños. Hoy visitaba un hogar y mi corazón salió triste, quebrantado de aquel hogar, porque un niño de apenas 5 años, con una tablet en su mano, jugando un juego satánico. Cuando yo vi aquella estrella satánica donde los satanistas hacen conjuros y citan las fuerzas del infierno, cómo aquel niño jugaba con aquello y de aquella estrella salían cosas, sentí el espíritu gimiendo dentro de mí. ¿Cómo van a ser juzgados los padres que negligentemente exponen sus hijos y los consagran a la adoración de los demonios? Terrible. Esto es un conflicto espiritual terrible. Padre, asuma la autoridad en su hogar.
Sea el sacerdote de su hogar. Agarre la espada de su palabra y no le consagre sus hijos a los demonios. Sepárelo de los celulares. Sepárelo de las tablets. Sepárelo de esta tecnología infernal que Satán está usando para apoderarse del alma de estos niños que lamentablemente se van a perder. Bendito Dios. Es terrible, esto es un conflicto espiritual terrible. Limpie su casa, limpie su hogar. Consagre a sus hijos a la palabra de Dios. Conságrelos a Dios. Al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. Sepárelos de estos anatemas que están destruyendo. Este es el conflicto espiritual que lidia la iglesia en esta hora. Usted no tiene sabiduría. Va a ser arrasado por esta fuerza espiritual de maldad. Tenga cuidado, amado padre, amada madre. Cuide de sus hijos. Este es el mensaje que en este capítulo 10 de Daniel el Espíritu Santo quiere traernos a nosotros. Porque usted y yo estamos en medio de este conflicto. Dios le bendiga, Dios le guarde.